Había estado vinculado neuralmente a Thomas, un Sentinel de clase S, durante 10 años. Y por tercera vez, me abandonó durante una misión. Un segundo antes de la explosión, pasó a mi lado y se lanzó sobre una guía de clase B para protegerla con su cuerpo. Giró la cabeza y gritó, «Resiste, hermano». Pero lo que pasó por mi mente fue el voto que hicimos en nuestra ceremonia de vinculación hace una década. A partir de hoy, Sebastián, eres mi prioridad número 1. Siempre. Tras recibir el alta de la UCI, firmé los papeles de disolución con expresión vacía. Cuando Thomas se enteró, estaba demasiado ocupado celebrando su victoria como para que le importara. He sido su hermano durante 10 años, no va a dejarlo todo por algo tan pequeño. Estará enojado 3 o 4 días y luego se le pasará. Vamos, todos, conozcan a la futura señora Olsen. Pasaron 3 días. Luego otros 3. No fui a ver a Thomas. No hasta que su paisaje mental colapsó, enviándolo a un estado salvaje. Los guardias tuvieron que contenerlo físicamente frente a la puerta de mi clínica. Rugió, con los ojos inyectados en sangre, «Sebastián. Soy tu mejor amigo. Dijiste que yo era tu prioridad número 1. Abre la maldita puerta y ayúdame». Mantuve mi voz estrictamente profesional. Si reserva una cita ahora, el próximo espacio disponible es en 6 semanas. Robert salió de la clínica y se interpuso entre nosotros. «General Olsen», dijo Robert, «la prioridad número 1 de un guía es siempre el Sentinel al que está vinculado». Hizo una pausa y luego me rodeó la cintura con el brazo, señalándose el pecho con el pulgar. «Y ahora mismo, ese soy yo». Era el 10º año de mi enlace neural con Thomas. Finalmente me había decidido a preguntarle si quería hacer el vínculo permanente, una unión completa. Planeaba preguntárselo justo después de la misión de rescate de los rehenes de clase A. La misión originalmente estaba calificada como clase C, pero tras perder a 2 escuadrones de clase B, fue elevada a A. Mientras guiábamos al equipo hacia la zona de cuarentena, dije, ¿cenamos esta noche? Tengo algo que decirte. Thomas me rodeó los hombros con un brazo, sonriendo. Es solo comida. ¿Por qué tan formal? ¿Quieres una cena a la luz de las velas para 2 amigos? Sonreí pero no respondí. De hecho, había reservado una mesa en un restaurante romántico. El rescate fue un éxito. Incluso logramos sacar a los colegas atrapados. Pero en un acto desesperado final, los secuestradores nos lanzaron explosivos. Me giré para correr, pero una sombra pasó a mi lado. La pintura de camuflaje en su rostro me era familiar, yo mismo se la había aplicado a Thomas hacía solo 12 horas. Thomas corrió hacia la guía de clase B, protegiéndola mientras saltaban fuera del radio de la explosión. Lo último que escuché fue la voz de Thomas, «Resiste, hermano». La onda de choque de la explosión me lanzó por los aires y me estrelló contra el suelo. Antes de perder el conocimiento, esbocé una sonrisa amarga. Otra vez. Mi cerebro reprodujo su ferviente voto de hace 10 años, «Sebastián, eres mi prioridad número 1. Siempre». Qué irónico. Pensé para mis adentros que este espectáculo unipersonal de 10 años realmente necesitaba cerrar el telón. Me desperté en la UCI. Mi terminal estaba inundado de mensajes sin leer. El simple hecho de intentar tocar la pantalla envió una descarga de agonía a través de la herida en mi espalda. Gemí, con el sudor frío empapando mi flequillo. El médico me dijo que si la metralla hubiera estado 1 centímetro a la izquierda, mis nervios espinales se habrían cortado por completo. Luché por abrir mis mensajes. Ni uno solo era de Thomas. Hice clic en el chat grupal del escuadrón. En la parte superior había una foto que él había publicado hacía 3 horas. En la imagen, él estaba en el centro, radiante junto a la guía de clase B que había salvado. El texto decía, «Misión cumplida. Gran trabajo a todos. Permítanme presentarles a su futura cuñada». Debajo había algunas interacciones. Alguien preguntó, «Thomas, ¿cómo está Sebastián?» Thomas respondió, «Solo un rasguño. Unos días en la cápsula médica y estará bien. Es un hombre adulto, no necesita niñera. Solo un rasguño».
Me quedé mirando esas palabras, y de repente la herida en mi espalda empezó a picar y arder. Kai, uno de los miembros, intervino, pero Sebastián es un guía. Su constitución física no es como la de nosotros, los Sentinels. Quizás deberíamos ir a verlo. Thomas respondió, relájate. Es un guía clase S, no es tan frágil. Además, aunque sea lindo, sigue siendo un hombre. Es duro como el acero. Me reí. Al principio fue solo un tic en los labios, pero pronto me cubrí la cara, riendo entre mis manos. Una risa ronca. Cada vibración de mi pecho hacía que la herida de mi espalda se sintiera como si estuviera siendo abierta con un cuchillo. El médico de guardia entró, vio mi pantalla y suspiró. Coronel Smith, el general Olsen no priorizó su protección y no lo ha visitado. Su solicitud preliminar de disolución ha sido aprobada. Una vez que firme, el vínculo se cortará totalmente en 30 días. Tomé el lápiz digital y firmé con trazos claros y decididos. El doctor preguntó, ¿está seguro? 10 años de unión neural. Negué con la cabeza y susurré, no es necesario. Me ha abandonado 3 veces. La primera fue por información. La segunda por un oficial superior. Esta vez, por una futura cuñada, que acaba de conocer. No habrá una cuarta vez. La solicitud fue rechazada inicialmente por el guía jefe, el Dr. Sterling. Me llamó de inmediato, Sebastián, Thomas es el único Sentinel clase S con un paisaje mental estable en la última década. Tú eres el componente esencial de esa estabilidad. No me salvó durante la misión, le dije. Sterling frunció el ceño. Incluso un Sentinel clase S no puede cubrirlo todo. Lo hizo para salvar a una guía clase B, respondí. Según el artículo 3 del Código de Conducta, un Sentinel debe priorizar la protección de su guía vinculado. Él falló. Mi solicitud es legal. Sterling suspiró. Concéntrate en recuperarte. El papeleo está avanzando. Idearé algo. Lo que ideó fue a una persona. Robert Pullman, un Sentinel clase A y eterno rival de Thomas. Se presentó en mi dormitorio tras mi salida de la UCI. Era alto, apuesto, con músculos definidos bajo su camiseta de camuflaje, aunque irradiaba una tensión evidente. ¿Murió Thomas? ¿Necesita que su rival me recoja?, pregunté. No ha muerto. Y no necesito escolta, respondí yo mismo mientras caminaba. Rompimos. La desvinculación está en proceso. Robert se congeló. El trozo de pasto que masticaba cayó de sus labios. En un segundo, tomó mi equipaje y se puso firme como un guepardo en modo caza. Permítame presentarme de nuevo. Soy Robert, coronel. Estatura, 1.88 metros, peso, 91 kilogramos. Grasa corporal, 10%. Graduado con honores de la Academia Imperial. Soltero. Sin vínculo. Hizo una pausa. ¿Necesita alguna otra medida? Tenía las orejas rojas de la vergüenza. Sonreí. Más tarde, el Dr. Sterling me escribió, Robert solo pone tu nombre en sus solicitudes de regulación cada año, pero tú nunca tenías espacios abiertos. Las simulaciones dicen que si se vincula contigo, podría evolucionar a Ultra clase S. Ya en mi habitación, le pedí a Robert que mostrara su animal espiritual. Cerró los ojos y liberó una luz azul, un pulpo gigante que me envolvió al instante. Sus tentáculos se aferraron a mí con delicadeza, uno incluso se deslizó bajo mi cuello. Robert entró en pánico e intentó retraerlo, avergonzado. Parece que, realmente le agrado, dije suavemente. Robert estaba al borde de un colapso mental, estado feral. Sus ojos estaban rojos y su respiración era pesada. Le propuse una prueba de compatibilidad. Mientras él esperaba en el sofá, me puse a revisar mensajes de Kai a propósito para probar su autocontrol. Kai me contaba que Thomas estaba saliendo en citas todos los días pero que su mente era un desastre. Le respondí a Kai que lo de Thomas ya no era mi problema y le envié una captura de mi solicitud de disolución. Robert, desde el sofá, estaba muriendo de celos. Me acerqué a él.
Cuando respondí a esos mensajes, estabas tan celoso que casi pierdes la cabeza, le susurré al oído. ¿Tienes miedo de que descubra que has estado enamorado de mí en secreto por 6 o 7 años? Robert se cayó del sofá de la impresión. ¿Cómo lo supiste? Lo sé desde hace mucho tiempo, admití. Su honestidad y su pasión eran ruidosas, a diferencia de la frialdad de Thomas. Entré en su paisaje mental para estabilizarlo. Era un mar violento, Robert estaba sufriendo mucho por falta de regulación profesional. Nuestra compatibilidad es del 90%, le informé al salir de su mente. Él estaba eufórico. Le permití quedarse un momento mientras me bañaba. Al salir, había ordenado todo y dejado una nota: buenas noches. Nos vemos mañana. La mañana del partido de simulación, Thomas finalmente me llamó. Mi terminal contestó automáticamente en altavoz mientras yo estaba realizando una sesión de regulación profunda con Robert. Thomas escuchó mis jadeos por el esfuerzo mental. ¿Qué estás haciendo?, rugió Thomas con asco. ¿Acostándote con hombres tan temprano? Soy tu Sentinel. Deberías estar aquí regulándome a mí. Sé que quieres provocarme, pero esto me da asco. Terminé la sesión con Robert, exhausto, y tomé el terminal. General Olsen, estamos desvinculados. En 21 días el acuerdo será irreversible. Sebastián. Explícate. ¿Qué demonios significa que estamos desvinculados?, gritó Thomas. Colgué. Robert me miró intensamente. Sabes que el oponente de Thomas hoy soy yo, ¿verdad? ¿Por quién vas a apostar? Lo miré con frialdad. La suerte es una excusa para los débiles. Bajó la cabeza, cobrando valor, y luego preguntó: si gano, te felicitaré. Lo interrumpí. Sabía lo que iba a preguntar. Si ganaba, ¿podría gustarme? O más aún, ¿podría vincularme con él? Solo los idiotas hacen preguntas así. Esperaba que Robert no se portara como uno, que alguien me gustara no tenía nada que ver con ganar o perder. ¿Vendrás a mirar? Volvió a levantar la vista, y el brillo regresó a sus ojos. Me sorprendió su resiliencia. Todos los oficiales de rango coronel o superior sin misiones activas deben observar. Es una orden. Robert soltó un suspiro y sonrió. Lo olvidé. Rayos, debe ser la falta de regulación, tengo el cerebro nublado. Cambió a una expresión profesional. Coronel Smith, gracias por su arduo trabajo hoy. ¿Cuándo es la cita más próxima para la siguiente sesión? Abrí mi terminal, pasé de largo una agenda vacía y luego la cerré. En un mes. Él se inclinó más cerca. ¿Puede hacerme un espacio, señor? Lo miré de reojo. ¿Motivo? Se enderezó, declarando con seriedad: el solicitante es el más guapo de todos sus clientes. Lo examiné por unos segundos y luego asentí. Motivo válido. Solicitud aprobada. Sus ojos se encendieron al instante. Pasado mañana, dije. Robert se fue, satisfecho. En cuanto salió, mi terminal se iluminó. Thomas envió un mensaje: tienes agallas. Más te vale no aparecer en el partido. Con calma, tomé una captura de pantalla y reenvié el aviso de asistencia obligatoria al comité disciplinario. Reporte: General Olsen incitando a subordinados a desobedecer órdenes militares. Esa tarde, entré a la plataforma de observación y busqué un asiento en la esquina. Mi presencia causó un revuelo. ¿Coronel Smith? ¿Qué hace aquí? El Escuadrón 1 juega hoy, ¿por qué no está en el campo? Un oficial conocido se inclinó, susurrando: ¿Coronel Smith, no va a jugar hoy? Durante los últimos 10 años, el campo de batalla de Thomas fue el mío. Herido en misión. Baja médica, expliqué con una sonrisa. ¿Entonces quién ocupará su lugar? Preguntó curioso. ¿Quién es la guía principal del Escuadrón 1 hoy? Lila, guía de clase B, dije el nombre con calma. Cuando vi la lista durante la planificación táctica, me pareció absurdo. Thomas eligió a la guía que salvó, su futura esposa. Usar a una guía de clase B para apoyar a todo un equipo de Sentinels clase A.
Por suerte, esto era solo una simulación. De lo contrario, la mataría. ¿Lila? El hombre se quedó en blanco. Nunca he oído de ella, yo la conozco. Intervino alguien cerca. Es la novia de Thomas. Mientras caían esas palabras, una mirada fría se disparó desde el escenario. Thomas me había localizado. Me miró, y la comisura de su boca se curvó en una mueca silenciosa y gélida. Siguiendo su mirada, Robert también miró hacia acá. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron y comenzó a saludar con entusiasmo, pareciendo listo para saltar del escenario si no respondía. Encontrando la mirada de Thomas, le devolví a Robert un pequeño saludo. Los ojos de Thomas se movieron entre nosotros y su mueca se volvió asesina. La cuenta regresiva comenzó. Thomas y Robert se colocaron los electrodos, preparándose para entrar en las cápsulas de simulación. ¿El general Olsen tiene novia? Pensé que ustedes dos eran algo, preguntó tentativamente el oficial a mi lado. Somos mejores amigos. Apoyé la cabeza en mi mano, mirando la pantalla holográfica. Un segundo después, una tarjeta de presentación de alta calidad apareció frente a mí. Julian. Sentinel clase S, comandante del Tercer Ejército. El hombre silencioso a mi lado habló. Dado que el general Olsen tiene ahora una pareja guía, ¿quizás necesite reconsiderar su estado de vinculación? Preguntó Julian. Lo miré. Ya nos hemos desvinculado. ¿Desvinculado? Los jadeos estallaron a mi alrededor. ¿Consideraría al Tercer Ejército? Julian fue directo al grano. Necesitamos un guía clase S como núcleo táctico. Ponga su precio. Miré el anillo de bodas en su dedo y negué con la cabeza. Gracias. Pero por ahora, solo consideraré vincularme con mi propia pareja. Esa frase fue como un interruptor. Silencio total, seguido de una explosión de voces. Coronel Smith. Una Sentinel en la fila de adelante se dio la vuelta. Sentinel clase A+, soltera. Lista para pruebas de compatibilidad en cualquier momento. Se rompió la presa. Una mano aterrizó en mi hombro. Coronel, intercambiemos contactos. Le envío mi expediente. Mi terminal empezó a vibrar locamente con solicitudes de coincidencia de números desconocidos. Alguien incluso marcó directamente al Dr. Sterling, jefe. Yo. Solicito. Prueba de compatibilidad inmediata con Sebastian Smith. Mi rincón tranquilo se convirtió instantáneamente en el ojo de la tormenta. Una alarma estridente sonó desde el escenario. La pantalla mostró una advertencia, signos vitales del participante críticos. Era Thomas. Empujó a los técnicos, mostrando la almohadilla del electrodo aplastada en su palma. La almohadilla se había hecho añicos, causando que el sistema registrara una lesión. Su mandíbula tensa y el campo de fuerza casi incontrolado a su alrededor gritaban síntomas preferales. Instintivamente empecé a ponerme de pie, 10 años de instinto me instaban a calmarlo. Pero la lógica me mantuvo clavado en el asiento. Él ya no era mi Sentinel. Thomas reemplazó la almohadilla, entrando en la cápsula con una expresión sombría. Me miró de nuevo. Al encontrar su mirada, le ofrecí una sonrisa educada y distante. Él se congeló y luego me devolvió la sonrisa. Sus facciones tensas se relajaron al instante, luciendo increíblemente guapo. Cerró la cápsula. En la pantalla holográfica, el campo de batalla simulado se desplegó. Mi plan táctico era conservador, usar el terreno para la defensa, priorizando la protección de la guía clase B, Lila. Pero Thomas lo ignoró. En el momento en que comenzó el partido, el punto rojo que representaba al Escuadrón 1 abandonó toda defensa y cargó directamente contra la formación del Escuadrón 2. Era nuestro viejo movimiento característico, el golpe perforador. Una táctica que solo uno se atrevía a usar con el apoyo de un guía clase S de alto nivel. Se escucharon tomas de aire en la plataforma de observación. Thomas hizo honor a su título como el dios de la guerra. A los 3 minutos, eliminó por la fuerza a un oponente. El costo llegó 5 minutos después, la red neural de Lila quedó completamente destrozada por la desenfrenada energía mental de Thomas.
En pantalla, el canal de comunicaciones del Escuadrón 1 se volvió gris. Estaban ciegos y sordos en el campo de batalla. La marea cambió. El Escuadrón 2 comenzó a eliminar a los miembros del Escuadrón 1 uno por uno. En un abrir y cerrar de ojos, solo quedaba Thomas. Como un león sin dientes y garras rotas, buscó frenéticamente las coordenadas de Robert. No se metan, dijo Robert por el canal público. Iba a batirse a duelo con Thomas. Fruncí el ceño. El objetivo de un partido es ganar. Batirse a duelo por ego no tenía sentido. Thomas había perdido el control. Ignorando las advertencias de sobrecarga de su mecha, llevó la máquina a sus límites en un frenesí suicida. Sus ataques no tenían ritmo, solo la furia de destrozar a su oponente. La técnica calmada de Robert se desmoronó ante la rabia absoluta e imprudente. ¡Boom! Thomas recibió la hoja de partículas de Robert con el brazo izquierdo de su mecha, vertiendo toda la energía en el sable de luz de su mano derecha, atravesando la cabina de Robert en un movimiento de destrucción mutua. La voz fría del sistema anunció: Capitán del Escuadrón 2, Robert, eliminado. El mecha de Thomas se detuvo por medio segundo, saboreando la victoria. Pero olvidó que este era un deporte de equipo. Detrás de él, 3 puntos azules que habían estado esperando abrieron fuego simultáneamente. El mecha que parecía invencible se congeló y luego cayó de rodillas. Capitán del Escuadrón 1, Thomas, eliminado. Escuadrón 1, derrota total. Partido terminado. Ganador, Escuadrón 2. La plataforma de observación guardó silencio y luego estalló en aplausos. Cuando Robert salió de la cápsula, lo primero que hizo fue buscarme. Yo estaba de brazos cruzados. Mi expresión probablemente no era buena. Su rostro pasó por varias emociones antes de asentarse en una mezcla de culpa y vergüenza. Pérdida de tiempo, le dije sin voz. Él lo leyó. Efectivamente. Tácticamente nulo, Julian se puso de pie a mi lado, estrechando mi mano de nuevo. La puerta del tercer ejército está siempre abierta. Justo entonces, una mano me agarró la muñeca con una fuerza capaz de triturar huesos. Era Thomas. Sus ojos estaban rojos como la sangre, mirándome fijamente. Julian, la voz de Thomas era hielo, ¿te atreves a tocar a mi guía? La plataforma se quedó en silencio instantáneamente. Thomas no se preocupó por ser el centro de atención. Como una bestia acorralada, escupió veneno sin control. Miró el anillo en la mano de Julian y luego clavó su mirada en mí, sonriendo con malicia y desprecio. ¿Ni siquiera perdonarás a un hombre casado? Sebastián, ¿qué tan desesperado estás por un hombre? Vaya. Susurros excitados estallaron detrás de nosotros. Una ruptura pública entre un centinel y un guía de élite. Si no fuera el protagonista, yo también estaría disfrutando del espectáculo. La ira pinchó mi cerebro como una aguja, pero la suprimí. General Olsen está a punto de entrar en estado feral. Eso es por tu culpa. Rugió. Abandonaste tu puesto. Te negaste a regularme. No discutí. Lo miré a los ojos y hablé con claridad: mírame. Ejecutar comando. Respiración profunda. Baja el ritmo cardíaco a 70. Desactiva entrada visual. 15 minutos. La locura en sus ojos retrocedió como una marea, dejando solo vacío y confusión. Lo solté, permitiendo que los médicos que corrían hacia acá se lo llevaran. Disculpas por arrastrarlo a esto, me volví hacia Julian. Julian sonrió significativamente. No hay problema. Mi oferta sigue en pie. Tras su partida, me pusieron innumerables tarjetas frente a la cara. Mi terminal no dejaba de pitar. Empujé a través del mar de asombro y codicia, mirando hacia arriba para ver a Robert en el escenario. Llevaba la medalla de vencedor, pero sus ojos estaban fijos en mí. Había preocupación, dolor, pero sobre todo un orgullo ardiente que decía que estaba conmigo. Aparté la mirada y salí. Solo cuando el agua hirviendo de la ducha me golpeó me sentí vivo de nuevo. El altercado público con Thomas me puso en una situación incómoda. El escándalo me seguiría como una sombra.
No podía ir al tercer ejército, dañaría a Julian y me impediría encontrar un nuevo Sentinel. Necesitaba un nuevo Sentinel. Uno de verdad. Mi Sentinel. Inevitablemente, los ojos de Robert brillaron en mi mente. Sentinel clase A, 90% de compatibilidad, y ese amor inocultable que amenazaba con quemarlo todo. Pero ese amor era exactamente por lo que desconfiaba. Era demasiado similar. Demasiado parecido a lo que creí ver en los ojos de Thomas hace 10 años. No podía apostar. No podía permitirme perder de nuevo. En lo profundo de mi cuerpo, el calor del vínculo reprimido durante 10 años estaba despertando lentamente debido a la ruptura. Las palabras de Thomas me perseguían como fantasmas: somos hermanos. Los mejores compañeros. Si fueras una chica, me habría ido totalmente contigo. Pero soy un hombre. Y él es heterosexual. Antes de partir para esa misión, reservé el restaurante Garden, planeando un último esfuerzo. No esperaba que el destino ni siquiera me diera la oportunidad de hablar antes de sentenciarme a muerte. Si así son las cosas. Me sequé y caminé hacia mi terminal. Entrando al sistema del Centro Imperial de Guías, encontré la opción que había acumulado polvo durante 10 años. Hice clic en «Habilitar disponibilidad pública de regulación». El día después del partido era el día del escaneo profundo de Robert. Se sentó en la camilla de la clínica, con el uniforme abotonado hasta arriba, pero su postura rígida delataba sus nervios. «Sebastián», comenzó, «vi que abriste el sistema de reservas públicas». Preguntó con dificultad, ¿planeas ser un guía independiente? ¿Estás considerando vincularte con alguien más? Ajusté los instrumentos sin levantar la vista. Esta es nuestra tercera conversación. ¿Somos lo suficientemente cercanos para discutir esto? Más de 3, replicó de inmediato, contando nuestras pocas intersecciones. Hablaste en la academia, yo hice una pregunta. Me perdí como recluta, tú me señalaste el camino. ¿Y el partido, a qué quieres llegar? Interrumpí. Si estás reconsiderando una pareja, tomó una respiración profunda. Espero que me priorices a mí. Vínculo neural o unión física, cualquiera está bien. La clínica estaba aterradoramente silenciosa. Sus mejillas estaban sonrosadas, mirándome con terquedad. Esa diversión perversa surgió en mí de nuevo. Dejé los instrumentos, me acerqué a él, bajé la mirada y susurré usando su propia presentación. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Se estremeció, poniéndose rojo desde la cara hasta el cuello. Quedé satisfecho. Desabotona, dije con calma. Conecta los monitores. Sus dedos estaban torpes, fallando 2 veces antes de deshacer el primer botón. Camisa abierta. Efectivamente, su pecho firme tenía un tentador tono carmesí. Sostuve la almohadilla fría del electrodo, extendiendo la mano. Justo cuando el metal estaba a punto de tocar su piel, una mano caliente me agarró la muñeca. Le arqueé una ceja. Robert agarró mi mano y la presionó directamente contra su pecho. Bajo mi palma, su corazón latía como un tambor de guerra, entumeciendo las yemas de mis dedos. Bajó los ojos, con las pestañas temblando y la voz ronca. Puedes comprobarlo tú mismo. Esto no era una indirecta, era una invitación. Sonreí. Bajo su mirada nerviosa, retiré la mano atrapada. Mientras sus ojos se apagaban, usé mi otra mano para cubrir su pecho ardiente directamente. Su cuerpo se tensó como la cuerda de un arco. Mis dedos trazaron las líneas musculares temblorosas y luego, con deliberada malicia, se deslizaron más abajo. No te muevas, le susurré al oído. Déjame revisar a fondo. Mientras mi palma se asentaba, él me tiró hacia sí. Labios calientes y húmedos chocaron contra el costado de mi cuello. No fue un beso, sino una mordida ansiosa y posesiva. Su campo mental caótico me barrió como una tormenta, lleno de deseo primario e inseguridad. Dejé que actuara por unos segundos, luego puse una mano en su hombro y lo aparté con firmeza. Robert me soltó, con los ojos llenos de arrepentimiento y pánico. El aire aún contenía su aroma abrasador, provocando un calor en mi bajo abdomen. Maldición. Suprimí el impulso,
Saqué una toallita con alcohol con cara de póker y limpié lentamente las marcas de los dientes en mi cuello. Como si limpiara suciedad o construyera una barrera de calma. Tiré la toallita usada al cubo y di un diagnóstico: la fluctuación mental del Sentinel previa a la regulación que causa pérdida de control conductual es normal. No te culpes. La sangre drenó del rostro de Robert. Me senté de nuevo en mi silla rodante, cruzando las piernas para ocultar la reacción fisiológica, recuperando el control. Ahora, acuéstate, ordené. Comienza la regulación. Al terminar la sesión de Robert, llegó un mensaje del Dr. Sterling. Thomas está en mal estado. Quiere hablar. Demasiado perezoso para escribir, envié una nota de voz de 2 palabras: reserve cita. Eran el dúo estrella. Dale una oportunidad más. Miré la cuenta regresiva en mi terminal. Quedaban 19 días. Después de eso, no hubo respuesta. Guardé el terminal y me di cuenta de que Robert seguía allí parado como un poste, con los ojos moviéndose a todas partes menos a la puerta. ¿Algo más?, pregunté mientras me lavaba las manos. Miró al techo, al suelo y finalmente se quedó mirando mi desinfectante de manos. Ese desinfectante es agradable, dijo, agarrándose a un clavo ardiendo. Asentí. Finalmente lo soltó, con una transición torpe como el infierno. Hablando de alcohol, ¿quieres ir a tomar algo con la cena esta noche? Casi me río. ¿Cuándo acepté cenar contigo? Parecía que se lo estaba jugando todo, mirándome fijamente. En un minuto. Lo miré con interés, viendo cómo su sonrisa valiente se desmoronaba centímetro a centímetro bajo mi mirada. Un minuto después, miré sus ojos nerviosos y expectantes y sonreí. ¿Podemos abrir una botella de vino tinto? Robert prácticamente marchó fuera de la habitación, con las extremidades moviéndose en sincronía como un robot. La puerta se cerró suavemente, dejando atrás el residuo de su felicidad boba. Justo entonces, mi terminal pitó: una reserva de prioridad obligatoria. Solicitante, Thomas Olsen. Tiempo, 10 minutos. La sonrisa no se había ido de mi rostro cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con estruendo. Thomas estaba allí con un uniforme impecable, con el rostro lívido. Detrás de él, Robert había regresado, con la mano en el pomo de la puerta y el rostro lleno de hostilidad. La clínica se sentía estrecha con 2 Sentinels de élite, el aire denso como pólvora. La mirada de Thomas cortó a Robert como un cuchillo, luego aterrizó en mí con desprecio. ¿Te conformarías con un perdedor al que vencí? Lo ignoré, mirando más allá de él a Robert. Coronel Pullman, su sesión ha terminado. Robert frunció el ceño, con el cuerpo tenso mientras me bloqueaba, alerta. Estaré a tiempo esta noche, le prometí. Él no se movió. Bajé la voz. Así que sugiero que vayas a prepararte con cuidado. Ese fue el interruptor. El rostro de Robert explotó en rojo. Me lanzó una mirada, no dudó más y se alejó a grandes zancadas. La puerta se cerró, sellando la habitación. Thomas miró la espalda de Robert al retirarse, oscureciendo aún más su rostro. Estoy de acuerdo, dijo de repente. ¿Querías cenar? Restaurante Garden. Vamos esta noche. Lo miré y negué con la cabeza. General Olsen, el Garden requiere reserva. Y hice una pausa: ya tengo una cita esta noche. Cancélala. Se negó a escuchar un no. No respondí, preguntando profesionalmente: ¿cuál es la naturaleza de su cita? La paciencia de Thomas se rompió. Me agarró la muñeca, apretando lo suficiente para dejar un moretón, pero luego se congeló. Sus ojos se clavaron en mi cuello. Había un chupetón fresco. La expresión de Thomas se volvió espantosa. Fue Robert. Su voz raspó como papel de lija. El tipo del teléfono el otro día era él. Te acostaste con él. Lo afirmó como un hecho. Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre mirándome. Con razón no me ayudas. Con razón quieres desvincularte. Sebastián, 10 años de sentimientos no significan nada comparados con un chico lindo que acabas de conocer. Me tiró hacia él,
con el rostro a centímetros del mío, siseando cada palabra, ¿tan desesperado estás por acostarte con alguien? Mirando el rostro de Thomas así de cerca, me reí. Sí. Desesperado. El aire se congeló. La rabia en el rostro de Thomas se agrietó visiblemente. Su agarre se aflojó ligeramente, y sus labios se curvaron en una sonrisa arrogante. ¿Por qué no lo dijiste antes? Dijo. Si realmente lo necesitas, ruégame adecuadamente y yo, podría considerarlo. Me solté de su mano. No me acosté con Robert. La sonrisa de Thomas se profundizó, como diciendo, lo sabía. Lo miré a los ojos y pronuncié la segunda mitad de la frase, planeo acostarme con él esta noche. Me di la vuelta para irme. Sebastian Smith. Su rugido detrás de mí fue completamente salvaje. En un instante, se lanzó, sujetándome por la parte posterior del cuello y mordiendo con fuerza el otro lado. Un dolor agudo me atravesó, podía oler el óxido de mi propia sangre. Mientras sus dientes seguían hundidos en mi cuello, mis hilos mentales cortaron con precisión su caótico paisaje mental. Comando mental, desactivar toda entrada sensorial externa. Duración, 12 horas. Ejecutar de inmediato. Thomas se puso rígido, como una marioneta con los hilos cortados, y se inclinó hacia atrás. Tud. Cayó al suelo frío. No podía sentir nada. Estaba atrapado en la jaula de su propia conciencia. Pero instintivamente, seguía llamando mi nombre. No a través de sus cuerdas vocales, sino a través del desgastado enlace neural entre nosotros, un lamento débil y que se desvanecía. Sebastián. Sebastián. No te vayas. No miré atrás. Él no era el dios de la guerra que una vez admiré. Era solo un bebé gigante rodando por el suelo porque no podía aceptar la realidad. Pasé por encima de su cuerpo y no me di la vuelta. Tenía una cita de verdad a la cual llegar. Cuando llegué al restaurante, Robert ya estaba esperando. Fue obediente, claramente se había preparado. Una camisa oscura ajustada reemplazaba el uniforme rígido, con los 3 botones superiores deliberadamente desabrochados para mostrar las clavículas y una parte del pecho sólido. El cabello peinado para lucir peligrosamente guapo. Al verme, se puso de pie al instante, con los ojos brillando como si tuvieran estrellas. ¿Estás aquí? Asentí y me senté frente a él. Pero cuando la luz me dio, la sonrisa de Robert desapareció. Su mirada se clavó en mi cuello, donde había una marca de mordida fresca. No preguntó. Solo empujó el menú hacia mí en silencio, con la voz tensa. Mira, ¿qué te gusta? Durante el resto de la comida, luchó por mantener la conversación, la emoción brillante había desaparecido. Molesto. Después de que llegó el postre, finalmente dejé el tenedor. Robert. Él levantó la vista. Puedes preguntar, dije con calma. Él se congeló. Lo miré a los ojos. Lo que quieras preguntar, hazlo. Responderé. Robert me miró por unos segundos. Él hizo eso, ¿verdad? Preguntó finalmente, con voz ronca. Thomas. Sí. No lo oculté. ¿Por qué? Robert apretó los dientes. ¿Qué le da el derecho? Mirándolo, indignado por mí pero demasiado asustado para cruzar la línea, esa picazón rebelde comenzó de nuevo. Me incliné ligeramente hacia adelante, mirándolo a los ojos a través de la mesa. Porque le dije que planeaba acostarme contigo esta noche. La cabeza de Robert se levantó de golpe, el shock plasmado en su rostro, con los labios entreabiertos. Su expresión pasó del asombro a la incredulidad, asentándose finalmente en una especie de anticipación encendida y ardiente. Eso se veía mucho mejor. Extendí la mano, con las yemas de los dedos rozando su nuez de Adán, sintiendo el músculo tensarse y el trago rápido. Entonces, Coronel Pullman. ¿Quiere ayudarme a que esa mentira sea verdad? Desde el restaurante hasta el auto, la mirada abrasadora de Robert nunca me dejó. En el ascensor, finalmente intentó enganchar su meñique con el mío. Corrientes se dispararon desde mi mano por mi columna vertebral. Me volví hacia él miraba hacia abajo, con las pestañas largas proyectando sombras.
Me incliné y lo besé. Cuando las puertas se abrieron, prácticamente lo arrastré afuera, con los labios unidos. Cerré la puerta de golpe detrás de nosotros y lo inmovilicé contra el mueble de la entrada. Él finalmente reaccionó, con su lengua enredándose torpemente con la mía. Me reí, apartándome para jadear. ¿Puede manejar esto, coronel? En la penumbra, los ojos de Robert brillaban peligrosamente. De repente, agarró mi espalda baja, apretando sus brazos de hierro. Con un envión, me levantó del suelo, girando para golpearme con fuerza contra la puerta. Con los pies colgando, me agarré de sus hombros para mantener el equilibrio. Sus manos grandes, callosas por las armas, acunaron mi rostro, con los pulgares frotando mi mandíbula. Su voz era baja, cargada de una agresión peligrosa encendida por mi provocación. Informando, señor. Por favor, verifíquelo personalmente. A la mañana siguiente, desperté ante una mirada ardiente. El rostro de Robert estaba a centímetros. El desayuno está listo. ¿Quieres comer comida, o a mí? Preguntó con torpeza. Lo empujé despiadadamente. Lleno, gracias. Mientras revisaba mensajes, Robert se aferró a mí de nuevo. Entonces, ¿qué somos ahora? Lo miré perezosamente. Proveedor y cliente. La luz en los ojos de Robert murió. Se mordió el labio, preguntando indignado, ¿acaso tratas a todos tus clientes así? Me reí a carcajadas. Le di un fuerte toque en el músculo pectoral. Gran textura. ¿Estás bromeando? Si cada cliente me tratara así, estaría destrozado. Robert hizo una pausa, sonrojándose furiosamente. Agarró mi dedo. ¿Qué significa eso? Mi dedo se deslizó lentamente por su pecho, deteniéndose sobre su corazón. Hablé despacio, significa que no has trabajado lo suficiente. No lo suficiente para que lo amara todavía, pero sí para darle una oportunidad. Un día después, Thomas usó una autorización de alto nivel para forzar una cita. Trajo un enorme ramo de rosas rojas, buscando presuntuosamente un jarrón para acomodarlas. Me recliné, esperando su actuación. Rompí con Lila, anunció. No la amé a primera vista. Ni siquiera me gusta. Así que jugaste con sus sentimientos, asentí. Thomas me miró incrédulo. ¿Por qué estás tan irritable ahora? Siempre lo he sido, me encogí de hombros. Él tomó una respiración profunda, suprimiendo la ira. Estaba con ella por ti. Vi tu confirmación de reserva para el Garden, dijo. Entré en pánico. Tenía miedo de que si te confesabas, ni siquiera pudiéramos ser hermanos. Así que, corrí a buscar una novia para que te rindieras. Me quedé en silencio un momento. Luego, solté una risa baja. El rostro de Thomas decayó. ¿Qué es lo gracioso? Thomas, lo interrumpí. Fuera. Él me ignoró, dando un paso adelante para mirar la marca en mi cuello. Lo he pensado bien. Estoy dispuesto a estar contigo. Mientras dejes de ver a Robert, puedo fingir que nada pasó. Thomas, dije de nuevo. Fuera. Sebastián, deja de ser infantil. Thomas frunció el ceño, actuando con magnanimidad. Soy tu Sentinel. Pertenecemos juntos. ¿No es este el mejor final? Me burlé. ¿No lo entiendes? Nuestro vínculo está terminando. Voy a tener un nuevo Sentinel. No te creo. Replicó Thomas. Además de mí, nadie puede. Estoy muy satisfecho con Robert, interrumpí, enunciando claramente. Planeo vincularme con él. Silencio sepulcral. Por el rabillo del ojo, vi que la puerta de la oficina se abría un poco. Robert estaba allí, sosteniendo un termo. El asombro y la alegría pura en sus ojos eran evidentes. Admito que lo dije en parte para molestar a Thomas. Pero ver a Robert lucir tan patéticamente feliz, decidí que hacer que un error funcionara no sería tan malo. El rostro de Thomas se volvió feo. Me miró como un animal enfurecido. Bien, siseó, lanzando una mirada oscura a Robert en la puerta.
Sebastian Smith, más vale que no te arrepientas de esto. No le dediqué otra mirada, solo le hice una seña con el dedo al gran hombre junto a la puerta. Thomas salió furioso, cerrando la puerta de golpe. Robert entró, con la voz seca. Sebastián, sé que solo dijiste eso para hacerlo enojar, vaya, ya estás aprendiendo el manual pasivo-agresivo. ¿No quieres? Pregunté. Sí quiero. Respondió en voz alta, temiendo que me retractara. Después de eso, Robert contó los días con más ansias que yo. No fue fácil. Thomas acorraló a Robert 2 veces. Físicamente, estaban igualados. Kay me envió una foto de Thomas luciendo mal, con la cara magullada. Robert vino a mí por ungüento, con los ojos rojos. ¿Qué podía hacer? Le apliqué los medicamentos y le dije que se mudara conmigo. Si no lo protegía yo mismo, ¿cómo podría justificar su desempeño? Lo elegía a él, tenía que mimarlo. Thomas fue con el Dr. Sterling, tiró su chaqueta sobre el escritorio e intentó usar su rango como amenaza. Sterling me mandó un mensaje, ¿de verdad cree Thomas que puedo obligarte a estar con él a punta de pistola? ¿Tiene 28 años u 8? Mi culpa. Lo malcrié. Cuando finalmente llegó el día de volver a vincularse, Robert se puso nervioso. Sebastián, piénsalo de nuevo. No seas impulsivo. ¿Y si te arrepientes? Una vez que nos vinculemos, no aceptaré desvincularme fácilmente. Si intentas dejarme después, me matará. Robert, lo miré a los ojos. ¿Estás cuestionando mi juicio? Él se congeló, negando con la cabeza frenéticamente. No, no lo estoy, entonces ten algo de confianza, lo interrumpí. Porque tú eres el hombre que Sebastian Smith eligió. Sus pupilas se contrajeron, su respiración se detuvo. Me incliné, rozando su nariz con la mía, susurrando para que solo nosotros pudiéramos oír, acepto. Sus ojos se enrojecieron al instante. Cerré el espacio y lo besé. Y he decidido, amarte. Me vinculé con Robert, cortando completamente el enlace neural con Thomas. Thomas entró en estado feral. Cayó en un estado de fuga, con su poder destructivo fuera de control. La alarma roja de nivel más alto de la torre sonó. Sirenas estridentes resonaron en cada pasillo. Se ordenó a todo el personal no combatiente ir a los búnkeres. La voz fría del sistema repetía, Sentinel clase S Thomas Olsen, colapso del paisaje mental. Estado feral confirmado. Y yo estaba sentado en mi clínica, realizando la primera consolidación post-vínculo para Robert. El nuevo enlace neural era un río cálido de luz dorada que nos conectaba. El paisaje mental de Robert ya no era un océano tormentoso. La tormenta se había calmado. La bestia de las profundidades marinas retrajo sus garras, acurrucándose dócilmente junto a mi animal espiritual, con sus suaves tentáculos acariciándome con infinito afecto y alegría. Todo estaba en paz. El Dr. Sterling tenía razón. El potencial de Robert era inmenso, pronto sería un ultra clase S. Fuera de la pesada puerta insonorizada, se escuchaban pasos caóticos y gritos de guardias acercándose. ¡Van! La puerta tembló violentamente, embestida por una bestia fuera de control. Los ojos de Robert se abrieron de golpe. Se puso alerta al instante, moviéndose para protegerme. Le palmeé el brazo para tranquilizarlo y presioné el botón del intercomunicador. Afuera, el rugido de Thomas se filtraba a través de la estática, mezclado con los gritos de los guardias. Sebastián. Soy tu prioridad 1. Abre la puerta y ayúdame. Hablé por el micrófono, con tono estrictamente profesional. General Olsen, si reserva una cita ahora, el próximo espacio disponible es en 6 semanas. Por favor, mantenga la calma y espere a un guía temporal. Sabía exactamente lo que esto significaba. Un Sentinel clase S entrando en estado feral sin guías dispuestos significaba que estaba acabado. Sería retirado de las líneas del frente y enviado a logística. Los golpes afuera se detuvieron por un segundo. Apagué el intercomunicador. El silencio regresó. Robert se relajó tras escuchar mi respuesta. Besó mi frente con ternura. Luego, se puso de pie,
caminó hacia la puerta que aún estaba siendo golpeada y presionó el interruptor de apertura. La puerta se deslizó hacia un lado. Afuera, 7 u 8 guardias fuertemente armados luchaban por contener a un Thomas de ojos rojos con ataduras de alto voltaje. El que alguna vez fue el arrogante dios de la guerra se veía miserable, con el uniforme desgarrado, mirando hacia la habitación como un animal enjaulado. Mirándome a mí. La alta figura de Robert bloqueó completamente su vista. Miró a Thomas con voz tranquila y clara. General Olsen, la prioridad número 1 de un guía es siempre el Sentinel al que está vinculado. Thomas se puso rígido, el rugido murió en su garganta. Robert hizo una pausa, luego se hizo un poco a un lado para que Thomas pudiera verme sobre su hombro. Entonces, extendió la mano hacia atrás con intención posesiva, agarrándome por la cintura y pegándome a él. Se señaló a sí mismo. El Sentinel de Sebastian Smith, ahora mismo, soy yo.